una cosa importante. Yo creo que más allá de lo que uno pueda decir que recuerda o no recuerda, creo que nosotros reaccionamos muchas veces inconscientemente en nuestra forma de actuar o de hablar por recuerdos de la vida pasada, que ciertamente, aunque quizás no recordamos en la memoria, sí han quedado impresas en el corazón, en la sensibilidad, en la emotividad, como se podría decir heridas. Hay muchos casos. Hay gente, por ejemplo, que tiene un problema grave con las alturas, un problema de fobia con la oscuridad. Hay gente que le tiene fobia a algunos animales como el gato o la serpiente, o ve un perro y sale corriendo, aunque sea un perro de yeso, ¿no? Evidentemente todo eso está hablando de que hay inseguridades, miedos ocultos, inconscientes, que incluso vienen de generación en generación, que no son algo propio de mi vida, sino que algo que he recibido, porque en la genética no se transmite únicamente el color de pelo, el color de ojos, sino un montón de experiencias, que eso sería para otro retiro, ¿no? Que es la sanación intergeneracional. Pero lo que sí quiero decir es que todos nosotros tenemos experiencias en lo más oculto, en el depósito del corazón, que hacen que reaccionemos muchas veces sin explicarnos bien por qué ante una persona, ante un acontecimiento, ante un hecho, de una manera que no hubiésemos deseado. Y sobre todo cuando a veces estamos pasando por situaciones vulnerables, como puede ser la etapa de la edad crítica, la menopausia en la mujer, la andropausia en el varón, la etapa de la mitad de la vida en el varón, el crack existencial de la mitad de la vida, hacen que de repente vuelvan a surgir algunas heridas. En ese sentido, lo que la sanación interior hace es lo siguiente. Estamos más desparramados que estornudo de ñato. A mí me gustaría que después en el corte comercial que haya, la gente que está allá se me ponga aquí en el medio, porque yo si no estoy jugando un partido de tenis. Yo problemas de cervicales no tengo. Y después un partido de básquet, porque estoy... Porque allá arriba hay 10 o 15 que están separados, pero me imagino que no son hermanos separados, sino que son todos católicos, ¿no es cierto? Bueno, pero están allá en las gradas porque dicen que desde arriba se ven mejor las cosas. Está bien, ¿eh? Bueno, yo creo que la sanación interior tiene como experiencia lo siguiente, miren. Les voy a contar con un ejemplo. Había un chiquito que no podía dormir porque dice que en su habitación había fantasmas, típico de los chicos en torno a los 5 o 6 años, que había fantasmas. Y entonces que cuando eran las 2 o 3 de la madrugada, se levantaba de golpe a los gritos llorando y se iba a la casa, a la habitación de sus padres y se metía en el medio de la cama grande. Y así hacía todas las noches. ¿Y por qué? Dice, porque había fantasmas. Había fantasmas, ¿no? Había fantasmas. Mi ahijadito solía decir que había fastasmas. Que había fastasmas. Había fantasmas que caminaban, dice, por arriba del placar. Bueno, entonces la mamá, muy pedagógicamente, se dio cuenta que su habitación al chico le provocaba una cantidad de sensaciones no edificantes. Entonces comenzó, a través de la terapia del juego y de la confianza, a visitar de la mano del chiquito, lo tomaba de la mano, lo llevaba a su habitación. La mamá había escondido cositas, como por ejemplo chocolates o juguetes, en determinados lugares de la habitación, por ejemplo debajo de la cama, dentro del placar, entre los libros. Entonces le decía, vamos a buscar que acá adentro hay un chocolate. Y acá entonces empezaban a correr y la mamá corría con el chico y saltaba arriba de la cama y se tiraba y se caía la almohada, hasta que el chico encontraba el chocolate. Entonces juntos comían el chocolate y así todos los días. Llegó un momento en que el chico solo se iba a dormir a su habitación y dormía plácidamente, porque ese lugar que hasta ese momento había sido un lugar de desconfianza, de temor, de miedo, me persiguen los fotógrafos. Ese lugar que había sido un lugar de temor, de miedo,
de sospecha, comenzó a transformarse lenta y gradualmente en un lugar de confianza, donde se estaba cómodo. Bueno, eso es lo que hace Jesús en la sanación interior. Cuando hacemos oración de sanación interior, Jesús nos toma de la mano y nos va llevando lenta y gradualmente a aquellos momentos, situaciones y experiencias de la vida pasada que no queremos aceptar, no queremos asumir, no queremos volver a vivir, y Jesús nos lleva hasta ese lugar lleno de tabúes, de prejuicios, que tapamos, que ocultamos debajo de la alfombra. ¿Para qué? Para que volvamos a vivir ahora de la mano de Él la experiencia sanadora, liberadora, cálida de ese momento y esa situación, para que ya no sea en nuestra vida algo negativo, algo, como decimos, de prejuicio, de tabú, algo que ocultamos, sino que sea una experiencia gratificadora. ¿Quedó claro entonces lo que es la sanación interior? No se trata de algo mágico, sino que se trata de volver a vivir de la mano de Jesús esta vez esa experiencia que fue para nosotros guiante. Me parece fundamental esto, porque entonces esto lo podemos hacer cada vez que nosotros descubrimos que en nuestra vida hay algo que no funciona bien, y lo podemos hacer delante del sagrario, solos incluso. Señor, yo te pido que en este momento de tu mano vuelva a esa experiencia de pelea con mi hermano o de discusión con mi padre, para que realmente tú estés presente en ese momento y pongas luz a cada palabra y pongas realmente dulzura a cada gesto, para que en este momento nos abraces a los dos, y realmente ese momento, que para mí sigue siendo un momento turbador, difícil, oscuro, se llene de tu luz, se transforme en un momento pacificado, reconciliado, en un momento que ya no me turba ni me quita la paz. Eso es la sanación interior. Me parece algo magnífico. ¿Saben por qué? Porque ni la psicología ni la psiquiatría pueden hacer eso. Porque la psicología lo que hace es, si es un buen psicólogo, como decía ayer, cosa que es difícil porque es como el jabón Lux, 9 de cada 10. Bien, pero ponele que encontremos uno bueno, con visión trascendente, ponele. Entonces, el psicólogo lo que hace es quizás ayudarte a encontrar ese momento, pero no puede hacer nada más. El psiquiatra lo que hace es medicarte químicamente, porque como no puede hacer nada con ese momento que para ti es tremendo, angustiante, difícil, traumatizante, neurótico, te da químicos para serenarte a fin de que ese momento quede encapsulado, pero no sanado. Queda como un cáncer en el cuerpo que está encapsulado. No se desparramó, pero está allí, pero en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces me parece importante porque la sanación interior lleva a la aceptación del problema, a asumir el problema, a integrar el problema. Ustedes recuerdan siempre muy bien, y creo que esto sería hermoso que lo tengan presente para toda la jornada de hoy. Ustedes recuerdan muy bien el ejemplo de la ostra perlífera, ¿no es cierto? La ostra perlífera. Ustedes saben que no todas las ostras son perlíferas, no todas las ostras tienen perlas preciosas, sino aquellas que están en los mares más profundos. Son aquellas ostras que están en los mares más profundos. Es decir, que las ostras que andan por la superficie nunca tienen perla preciosa. Entonces, ¿qué sucede? Esta ostra perlífera, esta ostra, llegó hasta lo más profundo del mar y como ventosa se adhirió a una roca, a una piedra. ¿Qué pasó? En el mar, en el fondo, todo es sereno, porque la tempestad está arriba, ¿no es cierto? Pasó que una vez un poquito de corriente de aire llegó al fondo del mar y un pequeñísimo granito de arena entró dentro de la ostra. La ostra lo sintió como una herida, como un cuerpo extraño, entonces lo quiso expulsar. Como no pudo expulsarlo, era un cuerpo extraño, una herida, le molestaba, la hería. Como no pudo expulsarlo, la ostra comenzó a segregar un líquido calcáreo lleno de calcio para recubrir ese granito de arena. Pasaron muchos años, se formó un tumor
de ese pequeñísimo granito de arena se formó un tumor. Pues bien, una perla preciosa es un tumor. Cuando la ostra muere y venga un buscador de perlas, en su ambición desmedida, abrirá con un cuchillo la perla ya muerta, abrirá con un cuchillo la ostra ya muerta y se encontrará con el secreto más profundo de la vida de la ostra, que es su perla preciosa. Por supuesto que él no lo sabrá nunca. No lo sabrá nunca. No sabrá nunca, jamás, que esa perla preciosa es fruto de una herida, de un dolor aceptado, asumido, amado, incorporado al propio organismo. Pues bien, la sanación interior es esto entonces. Es asumir, aceptar, integrar a la propia vida el frío tremendo que hace acá adentro. ¿Está claro? Que hasta a mí, hasta las neuronas se me congelan. Debo conseguirme un gorro cosaco como ese para que entonces no se me congelen las neuronas. Si mañana están todos engripados o con neumonía, Jesús no tiene la culpa, ya saben. Por las dudas, ¿no? Por haber ido a ese encuentro me engripé, pero el Señor querrá que nadie se engripe. Esto decimos siempre los carismáticos cuando no tomamos las precauciones del caso. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Volver a mirar el acontecimiento desde la mirada de Jesús. Desde la mirada de Jesús. Hay mucha gente que tiene mucho miedo de hablar en público porque fue humillada. Hay mucha gente que se sintió burlada, discriminada. Entonces por eso tiene miedo de incorporarse a un grupo, de hablar, de que lo conozcan como son, de mostrar su interior. Bueno, evidentemente esto nos lleva a una conclusión muy importante. Nunca jamás hay que reírse de los demás. Sí hay que reírse con los demás, porque eso es muy bueno. Y lo mejor de todo es saber reírse de uno mismo. Eso es lo mejor. Saber reírse de uno mismo. Desdramatizar las situaciones. Saber reírse de uno mismo. Sí, tomarse un poco en serio, claro que sí, pero no tanto. Saber reírse de uno mismo. Me parece fundamental. Bueno, entonces todo esto nos lleva a una conclusión que es importante. Si siguiéramos con ejemplos de ustedes o acá de los músicos, que son gente muy experimentada en tema de sanación interior, ellos viven en la alegre inconsciencia. ¿Saben lo que es la alegre inconsciencia? Bien. No sé si ustedes conocerán, seguramente sí, muchos casos de personas que hoy día, por ejemplo, están sirviendo a la comunidad de una manera excelente y maravillosa, y uno les pregunta de dónde viene todo eso, y la vida de ellas ha sido terrible. Me han contado el caso de una chica cuyo padre era alcohólico, una chica muy capaz, vivía en el campo, la madre había muerto de cáncer, ella estaba sola con su papá, ella deseaba ser maestra, viajaba 7 kilómetros de a pie o en bicicleta todos los días para ir a la escuela y 7 kilómetros para volver. Terminó como pudo el secundario, quería ser maestra, pero evidentemente llegó un momento en que su vida se provocó un crack, tuvo ganas de suicidarse. Ayer me hablaban de una chica que se había suicidado hace unos 3 años aquí. Uno no sabe por qué la gente se suicida, sobre todo la gente que supuestamente ha estado siempre en la iglesia. Es que a veces uno está en la iglesia pero nunca está con Cristo Jesús. Hay gente que ha estado en la iglesia como si fuera Rotary Club, Club de Leones, una cooperadora, pero nunca estuvo con Cristo Jesús. Hay gente que se educó en colegios católicos, universidad católica, pero nunca estuvo con Cristo. Nunca jamás. Hay gente que incluso está en la vida religiosa y nunca estuvo con Cristo. Es duro, ¿eh? Pero es así. Entonces quiero que sepan ustedes que esta chica se quería suicidar. Una chica buena, humanamente hablando, capaz. Una chica que creía en Dios, pero que no aguantó más. Y no aguantó más porque de repente se le vino como una roca pesada encima y esa roca pesada es no aguanto más, no aguanto más. Esa le parecía que había asumido bien el tema de la muerte de su madre,
de que su padre era alcohólico, que borracho, que venía en cualquier momento, que le faltaba de comer muchas veces porque el padre se gastaba todo en vino y por eso era cara vinero, tenía cara de vino. Esto es un poco de humor para que ustedes se despierten. Era carabinero, le daba fuerte el alcohol. No hay ningún carabinero acá, ¿no? No, porque es un chiste eso, es un chiste. Carabinero, o sea que tiene cara de vino. Entonces, vieron que yo estoy hablando de un tema serio, pero le pongo un poco de humor porque si no ustedes se me pongan a llorar. Claro. Entonces, la chica no aguantó más una situación que creía que estaba aguantando y se quiso suicidar. Pero el Señor nunca abandona a sus hijos. Recibió esa última luz de gracia. Y era la madrugada cuando llamó a un sacerdote que conocía y le contó lo que le pasaba. Por fin se abrió y le contó lo que le pasaba. Entonces, con la ayuda de él, pudo superar una depresión de 3 años y la ayuda de Jesús. Y esa depresión, ¿saben por qué era? Porque la depresión es siempre enojo consigo mismo. Igual que la ira o el enojo o la cólera es enojo con los demás. La depresión es enojo con uno mismo. Y un enojo muy profundo. Ella se echaba la culpa a sí misma de que su padre era alcohólico, de que su madre había muerto, y recordaba que los momentos más intensos de su vida había sido cuando había estado al lado de 3 personas de ahí de la zona que tenían enfermedad crónica terminal, cáncer, y las cuidó hasta que murieron. Dice que ese había sido el momento más feliz de su vida. Ahora imagínense por qué. Porque dentro de ella había una compulsividad, una compulsión hacia la muerte. Entonces, cuando estaba al lado de alguien que ya moría, partía, ella sentía alegría. Porque ella también quería morir. ¿Está claro? Entonces, ella fue superando la depresión, que es enojo con uno mismo, cuando comenzó a mirarse con la mirada del Padre Dios, a experimentar un amor incondicional de Dios y a darse cuenta que lo que había pasado en su vida, la muerte de su madre, su padre alcohólico, su pobreza, su tener que ir y venir todos los días a la escuela, no poder estudiar de maestra, todo eso tenía un sentido. Y ya no preguntaba tanto, ¿por qué a mí, Señor? Sino, ¿para qué, Señor? Bien, ya lo saben. Entonces, a partir de esto, descubrió que ella podía ser una buena enfermera y estudió enfermería. El gozo y la alegría que ella siente cuando acompaña en el geriátrico o hogar de ancianos a los viejitos que no pueden ver y los acompaña por el parque y les va explicando cada cosa, la rosa, el árbol, y los viejitos le van diciendo los olores que van sintiendo, van percibiendo, porque no ven. La alegría y el gozo que ella siente hoy día es indescriptible, porque ella descubrió una cosa fundamental. Todo momento de nuestra vida puede ser un don, un regalo, una gracia. Depende cómo la encaremos, cómo la enfoquemos y cómo la miremos. Ella estaría 3 metros bajo tierra si se hubiese suicidado ese día, cuando no soportó más en ese crack toda su historia de vida cargada de supuestas frustraciones, supuestos sufrimientos, dolores. Ese crack la hubiese llevado a la muerte total y definitiva si esa luz de la gracia no la hubiese tocado, para descubrir que su vida era un proyecto pleno que el Padre Dios le regalaba. Entonces, la gran definición que a mí me gustaría que les quede a todos ustedes en este momento es que cualquier momento de nuestra vida puede ser un don, una gracia, un regalo, depende de cómo la enfoquemos, depende de cómo la encaremos. Si estamos siempre
mirando el medio vaso vacío en vez del medio vaso lleno, depende de si usamos una miopía que no nos permite ver la obra de Dios que sigue escribiendo derecho en renglones torcidos. Entonces, cualquier momento de tu vida puede ser un don, un regalo. Fíjense una cosa, quiero decirles esto. En el Antiguo Testamento sabemos bien que los judíos consideraban una auténtica maldición la pobreza, el no tener hijos. Era maldición, ser estéril, una maldición de Dios. Y la enfermedad. ¿De acuerdo? Ese es un maldito de Dios. Ese es ciego porque su padre o su madre habrá cometido algún pecado. Era maldición. El Padre Dios en su pedagogía, a través de su Hijo Jesús que se ha encarnado, nos muestra que aquello que era maldición para el Antiguo Testamento se transforma en bendición a través de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que no tuvo hijos en la carne, vivió en la pobreza porque no tenía dónde apoyar la cabeza para dormir y asumió en él toda enfermedad y la muerte y muerte de cruz.